siento yo que un coche le va a golpear, mis expresiones son de... No, entonces me decían, es que tú, porque hacía yo que mi hijo reaccionara, no volteaba a ver qué pasa, qué es lo que está pasando. Entonces, mucha gente me ha dicho que a lo mejor yo tengo gran culpa por eso. Mi mayor temor es que mi niño a futuro no sea un adulto independiente, sea una persona que no se pueda desligar de mí. No, yo quiero que sea él independiente, autosuficiente y feliz, que él pueda ser feliz en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en un temblor, porque también los temblores lo ponen mal. Bueno, pues qué interesante esto que acabamos de escuchar de esta mamá, todo lo que ella nos está contando, lo vamos a desmenuzar en un momento más con los especialistas, pero bueno, le quiero dar otra vez la bienvenida a nuestro público del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, gracias porque nos van a platicar sus historias, y también le quiero dar los buenos días a Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Hola, muy bien, muy buenos días a todos. Ya estoy recibiendo algunos comentarios. Recuerde que estamos en vivo y que nos puede escribir a través de las redes sociales o hacernos una llamada telefónica si tiene alguna duda que le puedan resolver. Seguramente le pueden ayudar a resolver nuestros especialistas, así que empiece a contactarnos. Y también aprovecho para recordarle a toda la gente que nos está viendo en televisión que también nos puede ver por internet en vivo a través de www.canal11live.tv /internacional/. Así que ahí está el link para que nos vea en internet. Muy bien, pues bueno, los especialistas que nos acompañan el día de hoy son los siguientes. Lino Villavicencio Flores, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Lino, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cristina, buenos días. Buenos días, qué gusto tenerte aquí. También está con nosotros Rafael Solana Figueroa, él es médico psicoanalista del Instituto Mexicano de Psicoanálisis AC. ¿Cómo estás? Hola, Cristina, bien, qué gracias. gusto tenerte por aquí, Rafael. Y también tenemos con nosotros a Elaine Malavolti, maestra en Psicología Clínica y terapeuta familiar del Grupo de Atención y Educación Psicológica ISCAL. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. Y también está con nosotros Malke Aranovich, psicoterapeuta cognitivo-conductual y terapeuta racional emotiva. ¿Cómo estás? Bien, Cristina, gracias por invitarme. Bienvenidos a los cuatro. Oigan, pues a mí me gustaría empezar preguntándoles, fíjense que es como muy común creer que hay personas que nacen ansiosas, ¿no? Como que dices, bueno, es que nace ansiosa, ¿no? Y nosotros queremos preguntarles a ustedes, ¿se nace o es algo que se va construyendo con el tiempo, en el camino, con la familia? ¿Cómo sucede esto? Pues hay como de dos. Sí hay una herencia, sí hay un componente heredofamiliar a nivel genético. Hay familias que son ansiosas y sí se puede llegar a heredar. Por el otro lado también es ya el paquete individual que trae el niño, o sea, esta tendencia que es ya muy de su cerebro. Y la tercera es que se pueda ir desarrollando, que haya más como sensibilidad, ¿cómo te puedo decir? Como una predisposición, por así decirlo, más no determinante, que el niño vaya desarrollando ansiedad, ¿no? ¿Los demás qué opinan? Pues unas conductas también aprendidas, ¿no? Yo creo que el mismo testimonio que escuchamos ahorita en el canal, se habla de lo mismo. Ella es una persona ansiosa y por ende, pues también transmite esto a mí. Son conductas que, sumando lo genético, sumando lo personal que uno trae, más lo aprendido de tu propia familia, pues vas desarrollando también tendencia a la ansiedad. Y si hay elementos, como fue el caso del chiquillo, ¿no? Si hay un elemento que también puede detonar esa ansiedad, pues con mayor razón. Bueno, puede haber aspectos constitucionales, y sin embargo el enfoque psicoanalítico tiene otras características. Por ejemplo, lo que llama la atención del testimonio es cómo los miedos surgen en el hogar, cuando supuestamente el hogar es un sitio seguro, ¿no? Ese aspecto para nosotros ya sería muy importante. Ahora, puede haber conductas aprendidas, es cierto, pero como nosotros trabajamos más con la parte inconsciente, creemos que el vínculo de la madre con el hijo es muy importante y habría que ver qué tipo de relación tienen los dos. Independientemente de que la madre sea ansiosa o tenga muchos miedos, debe haber otro tipo de situaciones psicodinámicas que están influyendo para que el niño esté atemorizado. No sabemos si los temores surgen de esa misma relación que tiene con la madre. Tenemos que saber qué papel está jugando el padre, la madre no lo menciona, y en el entorno en general qué es lo que está viviendo el niño, porque los temores que está manifestando es muy posible que estén
haciéndolo vulnerable ante un medio en donde debería de tener seguridad, y aquí vemos todo lo contrario. Digo, en este punto creo que es importante aclarar desde el inicio la diferencia entre el miedo y la ansiedad, ¿no? El miedo es una reacción normal que se le tiene a algo que nos ocasiona peligro. Y entonces, como fisiológicamente el cuerpo lo que va a hacer es tener toda una respuesta, una cascada fisiológica de que va a llegar más sangre al cerebro, más sangre a los músculos, va a respirar uno más rápido para oxigenar mejor y poder emprender la huida. La ansiedad se da sin ese objeto de peligro. El cerebro se activa de una forma de la nada y presenta una respuesta de peligro. Entonces, entender que el miedo es una emoción y uno puede tener una enfermedad y una emoción. Así es como lo ve la psiquiatría. Como que la ansiedad, los trastornos de ansiedad, entender que la diferencia entre trastorno y enfermedad es que en una enfermedad sabemos la causa y en un trastorno son muchísimas las causas que están participando, ¿no? Entonces, digamos que el miedo es algo real. Cuando es algo imaginario que no está el objeto ahí, entonces se le llama ansiedad. ¿Eso estás diciendo? Sí, exactamente. De hecho, hay una anécdota muy curiosa porque la ansiedad, la palabra ansiedad al español se tomó de una mala traducción que se le hizo a Freud, porque en alemán la palabra miedo es Angst. Entonces, ansiedad es muy similar al miedo. Entonces, después entendió que la ansiedad es un miedo sin una causa en específico. Oye, y ya que estás en eso de las descripciones, la fobia social. Okay. Ya cuando brinca fobia, ¿cuál es la diferencia? Esta parte es bien interesante también porque una fobia es un miedo extremo a algo en particular, ¿sí? Entonces uno le puede tener fobia a las alturas, fobia a las arañas, y anteriormente se concebía la fobia social como un miedo a situaciones sociales. Eso es bien interesante porque hace 2 años el término fobia social se dejó de lado y ahora se llama trastorno de ansiedad social, porque no tiene todas las características de una fobia. Ok, entonces una fobia sería a un objeto en particular. Digo, por ejemplo, una locura a una taza. Tengo fobia a las tazas, no puedo agarrar la taza, ¿no? Y esto de la ansiedad es, la ansiedad social, ahora la cambiaron, la ansiedad social, porque son muchos elementos a los que tenemos esta claro, porque versión. Esta misma patología puede presentarse de muchas maneras diferentes, pero lo que tiene en común es que se da ansiedad en situaciones sociales, que puede ser, por ejemplo, hablar aquí en público, por ejemplo, exponer en una clase, o incluso pedir de comer en un restaurante. Okay. ¿No? Cuando la persona está expuesta a algo público, donde pueda ser evaluada, donde hay un escrutinio. Por ejemplo, yo tuve un paciente que tenía miedo a hablar en público, tenía miedo a comer en público, ni siquiera un té, un café. Y eso se considera un trastorno de ansiedad. Oigan, ¿y esto va en aumento? O sea, primero es el miedo, después se convierte en ansiedad y se transforma en fobia, ¿o son cosas diferentes que suceden en momentos diferentes? Bueno, habría que hacer una aclaración al respecto. La ansiedad puede ser despertada por un estímulo X, ¿no? O por circunstancias ambientales o existenciales, pero nosotros psicoanalíticamente manejamos el concepto de angustia, en donde ya introducimos un elemento que es importante, que puede estar caracterizado en diferentes manifestaciones, como se han mencionado, que es la simbolización. O sea, de hecho, lo que está en el inconsciente, que hubo en algún momento un origen para que se diera por un evento traumático. En el caso del relato que hacía la señora, decía que dejó abandonado al niño cuando tenía 2 años, despierta, no encuentra a nadie. La seguridad la da en gran medida la madre, no estuvo la madre, pero es un solo evento. Si ese evento fue tan significativo para ese niño en particular y hubo una represión, todo esto va al inconsciente. Después, él va a manifestar eso que ocurrió como una situación muy, muy importante para él, la reprime. Hay muchas cosas alrededor de este evento, pero simboliza algo. Hay un temor a la pérdida de la madre, a la ausencia, al abandono. Después se puede manifestar como miedo a las arañas, como miedo a las alturas, como fobia social. Es una serie de circunstancias que atañen una vivencia particular, pero que hay una simbolización. Entonces de repente la persona no sabe por qué tiene sus miedos. Ok, a ver, María, yo no, bueno, en particular en la terapia cognitiva conductual no hablamos del
del inconsciente. Hablamos de todo aquello que vamos aprendiendo en el neurodesarrollo del niño, que en un momento dado, por modelo de aprendizaje, porque hay una cuestión neurológica, va dando una tendencia. Yo más bien veo que lo que hay en el testimonio que escuché fue, si una mamá con un problema de ansiedad también, el niño sí tiene un problema que va más allá del miedo, va más allá de la ansiedad, que no necesariamente todos los casos puede ir creciendo. En el caso de yo sí haría, por ejemplo, un diagnóstico diferencial. Más que pensar si fue el consciente o el inconsciente, yo partiría primero por lo que es jerárquicamente prioritario, que es ver cómo está el funcionamiento de su cerebro. O sea, la parte neurológica, no sé, Lino, si tú estarías de acuerdo, ¿no? Pero yo sí haría un diagnóstico para ver si ese cerebro de ese niño no tiene algo que fue o heredó o que hubo una caída. Hay muchas razones por las cuales una persona, un niño puede tener tantos miedos. Y yo creo que yo es por donde empezaría. Bueno, ahorita ustedes nos los aclaran. Nada más le voy a dar por favor la palabra a Sandy, que tiene algunas dudas. Sí, tenemos algunos también testimonios, algunas personas que nos están contando su caso y que pueden complementar lo que se está diciendo. Irma nos dice, tengo una hija de 14 años que todo el tiempo se está mordiendo los dedos, llega hasta sangrarlos, y dice que no ha logrado evitar que lo haga. ¿De qué manera la puedo ayudar? Se lastima demasiado. Luego también Ángeles nos dice, mi hijo de 7 años le da miedo quedarse solo en la oscuridad. Pregunta si esto es normal a los 7 años. Sería, ya no se los 7 considera. años ya no. Muy bien. Montserrat Chávez nos dice, no es cierto, acá Roxana Rodríguez dice que tiene una hija de 9 años que se muerde mucho las uñas al punto que se ha sangrado también. Ella comenta, no hay violencia en casa, ella le va bien en la escuela y no entiendo qué es lo que puede estar sucediendo con ella. Ahorita regresando les leo uno más que tiene que ver con estas formas de ansiedad, pues claro, en donde son se manifestaciones. En un momentito regresamos, quédate con nosotros.